Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Vázquez Vicente. En esta presentación mostraremos lo que es el diseño de escurrimiento desviajado e incluiremos los aleros. En primer lugar, definiremos qué es un desviaje en una carretera. El desviaje de una carretera se entiende como el ángulo que forma el eje de la obra con la normal al eje del camino. Dicho desviaje podrá ser izquierdo o derecho según se encuentre desplazado a la izquierda o derecha de dicha normal. El desviaje varía de 10 grados a 45 grados como máximo. Tipos de cruces y desviajes. Tenemos distintos cruces, como es el cruce desviajado en tangente, el cruce desviajado en curva espiral y el cruce desviajado en curva circular. Eso podrá ser cuando el ángulo formado por el eje de la obra y el eje del camino es menor o mayor de 90, o con la tangente que pasa por el punto de la curva donde se encuentra localizado el centro de la línea de la obra. Desviaje izquierdo. Como podemos definir, es el cruce que presenta una deflexión con respecto al eje de trazo, ya sea en tangente o en curva horizontal. Este desviaje puede ser de 10 a 45 grados, medidos del lado derecho de la normal del eje del trazo al eje de la obra hacia el sentido del cadenamiento. Como podemos observar en las siguientes imágenes, muestra en la primera imagen los dos, el desviaje izquierdo y el desviaje derecho. Como podemos observar, viene el eje de la obra, la tangente y el eje del trazo. De igual forma, en la siguiente imagen de abajo muestra un poquito más claro dónde se encuentra el desviaje izquierdo y cómo se toma, y el desviaje derecho. Desviaje derecho, como podemos definir, es el cruce que presenta una deflexión con respecto al eje de trazo, ya sea en tangente o en curva horizontal. Este desviaje puede ser de 10 a 45 grados, medidos del lado izquierdo de la normal al eje del trazo, al eje de la obra hacia el sentido de cadenamiento. Como podemos observar, se mira el desviaje derecho en el lado derecho de la primera figura. De igual forma, en la segunda imagen se puede observar que es el que está bajo la normal del eje del camino, que es el desviaje derecho. Cuando el desviaje es menor de 10 grados se considera como normal para fines de cálculo, el cual se podrá considerar un desviaje menor de 10 y mayor de 45 grados siempre y cuando se justifique como se indicó. Sentido del escurrimiento. Este será a la izquierda o a la derecha del eje del camino según el sentido de cadenamiento, anotándose como una flecha, como se muestra en la siguiente figura. El sentido del escurrimiento hacia la izquierda y el sentido de escurrimiento hacia la derecha. Como podemos observar, en esta presentación podremos decir cuáles son los requerimientos para el cálculo. En primer lugar, tenemos que tener el nivel de rasante, el desplante de línea, la semicolonna izquierda y la derecha, la sección transversal de la obra, la pendiente de la obra, pendiente transversal izquierda y la pendiente transversal derecha, el talud izquierdo y el talud derecho, el coronamiento del muro izquierdo y el coronamiento del muro derecho y el desviaje de la obra. Datos de terracerías en el cruce. Definiremos que es rasante de camino. Ese es igual a la rasante del cálculo más el espesor de la carpeta. Enseguida definiremos pendientes longitudinal del camino. Esta pendiente se toma de las hojas del cálculo de la curva masa o también del plano de perfil de construcción estimativo. En el caso de que el eje de la obra se encuentre localizado en la curva vertical, la pendiente será correspondiente entre la estación de atrás y la de adelante, pudiendo ser positiva o negativa. En el listado de proceso eléctrico se encuentra consignado este dato. Semicoronas. El valor de las semicoronas no es más que la mitad del ancho de la corona del camino en el cruce. Este ancho varía de acuerdo con el tipo de camino de que se trate. Este valor lo podemos obtener de las formas del proyecto de secciones, del tramo correspondiente o de los datos del camino.
consignados en el plano de perfil de construcción estimativo. Para su mejor entendimiento de estos valores, todos los correspondientes al lado derecho del eje del camino se le pondrá como índice en el número 2 y los correspondientes al lado izquierdo el número sería de 1. Las semicoronas se designarán con la letra Y, así que tenemos Y1 es igual a la semicorona izquierda y Y2 semicorona derecha. Sobreelevaciones. Las sobreelevaciones en un camino es la inclinación que tiene la semicorona del eje hacia afuera y está dada en porcentaje, o sea, el desnivel que tiene en centímetros por metro. Esta sobreelevación es variable según en tangente o en curva y también la etapa de construcción en la que se dejará el camino, terracería, revestido o pavimento. El valor de sobrealimentación que llamaremos W se toma de las formas de proyecto de señalización. Fórmulas para el cálculo de las semicoronas, denominadas Y1 y Y2 en tangente de transición. Como podemos observar en la primera imagen, podremos decir que es la transición de entrada y en la segunda imagen sería la transición de salida. Para las fórmulas que ocuparemos sería la constante de ampliación, que sería igual a la ampliación máxima dentro de la curva entre la longitud de la tangente de transición. En la segunda fórmula sería la ampliación en el punto de considerado es igual a la constante de ampliación por la longitud al punto del cruce. Y en la tercera fórmula encontraremos como Y es igual a la semicorona de tangente más la ampliación en el punto considerado entre T más menos K, que sería la constante de ampliación por la tangente. De igual modo mostraremos que la transición de entrada tendremos dos opciones, A y B. Si la ampliación en el desviaje están del mismo lado, se toma el signo más, y si la ampliación y el desviaje están en lados opuestos, se toma el signo menos. Para la transición de salida, se tomará si la ampliación y el desviaje están del mismo lado, se toma con el signo negativo, y si la ampliación y el desviaje están en lados opuestos, se toma como el signo más. Enseguida podemos tener la tabla donde está el concepto, el desviaje derecho y el desviaje izquierdo para calcular Y1 y Y2 correspondiente a la curva izquierda, a la curva derecha en la transición de entrada y en la transición de salida. De igual forma tendremos la curva izquierda y la derecha. En las tablas de las funciones naturales se busca el valor de la tangente, coseno y seno, correspondientes al ángulo del desviaje. Empezaremos a calcular el valor de x. X es igual a la distancia del desplazamiento del hombro h cuando se trata del eje desviado. El desplazamiento podrá calcularse aplicándose la ley de senos, así tendremos que para el eje exviajado es igual a x1 igual a más menos y1 por la tangente por e, y para x2 es igual a más menos y2 por la tangente de e. El signo más o menos está en función del desviaje, considerándose el signo negativo para el lado del desviaje, es decir, que si el desviaje es izquierdo, el valor de x1 será negativo, y para el desviaje derecho, el valor de x2 será negativo también. Cálculo de la semicorona esviajada. El cálculo de la semicorona esviajada se podrá denotar que C es igual a semicorona esviajada. Para el cálculo también recurrimos a la ley de senos, teniendo que para el eje esviajado C1 es igual a Y1 entre coseno por E. De igual forma C2 es igual a Y2 entre coseno de E. Pasamos para el cálculo de R1 y R2. La rasante del cálculo en los puntos ya desplazados. Para cualquier valor de estos puntos se toma
se tomará la rasante del cálculo R como vimos anteriormente. Se obtuvo esto dato de las hojas del cálculo de rasante y la curva masa al valor de R. Se le suma o se resta el desnivel que hay entre los puntos R y R1 y R2. Este desnivel podemos conocerlo multiplicando la distancia de desplazamiento de dichos puntos x1 y x2 por la pendiente longitudinal del camino P, conservando el signo de la misma. La fórmula sería para el eje desviajado: R1 es igual a R por K por más menos x1 por P. De igual forma para R2. El empleo del signo más o menos dependerá del signo algebraico que dé el producto. Ahora pasaremos para el cálculo de H1 y H2, que sería la elevación de los hombros según el eje de la hora. Para el cálculo de estos valores se toma la elevación del rasante del cálculo respectivo R1 o R2 y se le suma o se resta el desnivel que hay entre estos puntos y los hombros. La fórmula quedaría como H1 es igual a R1 más menos por Y1 por W1. De igual forma para H2, que es igual a R2 más menos por Y2 por W2. El signo del segundo término dependerá del signo de la sobrelevación correspondiente. Cálculo del talud desviajado T1 y T2. Para el cálculo de estos taludes hay que tomar en cuenta principalmente la pendiente longitudinal del camino. A continuación procederemos a la deducción de la fórmula que se emplea en dicho cálculo. Suponiendo que la pendiente longitudinal del camino P es del 0%, la fórmula para el talud desviajado sería: el talud desviajado es igual al talud normal entre el coseno del desviaje. Para cuando la pendiente del camino P es positiva o negativa, la fórmula tendrá un incremento en más o menos según está la pendiente. Realizamos enseguida una deducción analítica y ya por finalizar, siendo una fórmula final, tendremos que el talud desviajado es igual a talud normal entre el coseno del desviaje más menos el valor en función de la pendiente del camino, el talud normal y el sentido del desviaje. Así tendremos esta fórmula como final para calcular el talud desviajado. Longitud de estructura. La longitud de la estructura depende de muchas cosas, de las cuales podremos mencionar el ancho de la corona, la altura del terraplén, el desviaje y sobre la elevación o bombeo de las semicoronas. La plantilla del cauce podremos observar la pendiente, que se denomina como la letra S. Se refiere a la pendiente que deberá tener la obra de acuerdo con el eje del terreno. Esta se fija en el papel milimétrico donde se dibujó previamente dicho eje, teniendo en cuenta que no se admiten rellenos más de 1 metro en el desplante, y este será compactado al 95% cuando sea muy necesario. Dicho pendiente estará dado en la siguiente ilustración. Se puede observar cómo se podría estará dado. El desplante se denomina con la letra D y es la profundidad de desplante en relación al eje de levantado en campo. Depende de la pendiente transversal del terreno, capacidad de carga del mismo y la pendiente de la obra, como se muestra en la siguiente figura. Como podemos observar, aquí está la imagen, y cuando haya necesidad de rellenar bajo el desplante deberá procurarse el límite de este quede a una distancia mínima de 2.5 metros de la cara interna del cimiento del cabezote, con el objetivo que dicho muro quede sin estado en terreno firme, evitándose siempre el relleno bajo el cimiento. Como podemos denotar, el espesor de la superestructura de una alcantarilla de losa se denota con la letra E. Como se puede ver en la figura, es el espesor que tiene toda la losa. Altura de la disectriz.
Es la altura que hay desde el punto donde hace contacto la línea del talud y la guarnición a la parte superior de la superestructura. Como podemos observar en la imagen, muestra la altura de la disectriz. Y de igual forma donde está colocada la guarnición. Eso se puede observar para la alcantarilla de losa. Obtención del valor m. M es igual a la altura que hay entre la elevación del desplante D y la disectriz B. Si la pendiente de la obra es igual a S es igual al 0%, los valores de M serían M igual a H más E más B, en donde H es la altura libre de la obra, E es el espesor de la superestructura y B la altura de la disectriz. En este caso, para los valores de M1 y M2 se incrementan. Cálculo de elevaciones F'1 y F'2. Estas elevaciones se obtienen sumando a la elevación del desplante D en el valor de M1 y M2 respectivamente, o sea, F'1 es igual a D más 1. De igual forma, F'2 es igual a D más M2. La elevación de los puntos F1 y F2 es la elevación que hay sobre la línea de directriz correspondiente a la distancia de C1 y C2 al eje respectivamente. Esto se diría un incremento en elevación por pendiente de la obra. Esto es igual a C1 por S y C2 por S, quedando la fórmula para este cálculo como sigue. F1 es igual a F'1 más menos C1 por S, y de igual forma en F2. Una vez conociendo el valor de F1 y F2, se procede a calcular los desniveles de H1 y H2 que hay entre las elevaciones de H1 y F1 y H2 y F2 respectivamente. H1 es igual a H1 menos F1 y H2 es igual a H2 menos F2. Cálculo de D1 y D2. Para el cálculo de los valores de D1 y D2 se toma la elevación del hombro respectivo y se resta el valor de H1 o H2 según el lado de que se trate. Así tendremos la siguiente fórmula para cada caso D1 y D2, siendo el valor de S positivo para la entrada de la obra y negativo para la salida. Conocidos todos los valores anteriores, estamos en posibilidad de poder calcular las longitudes parciales L1 y L2 de acuerdo con las siguientes fórmulas. L1 es igual a C1 más D1 más Q. De igual forma, sustituyendo en las fórmulas correspondientes los datos conocidos, tendremos el valor real de L1 y L2. El valor de la longitud total es la suma de las dos longitudes parciales. Como podemos observar, en esta presentación mostraremos todas las fórmulas para el cálculo correcto de nuestra alcantarilla de losa extrudada. Diseño de aleros. Estas estructuras inicialmente fueron diseñadas como dispositivos de entrada y o de salida para losas, cajones y bóvedas. Sin embargo, debido a su geometría, la cual permite un mejor encauzamiento, mayor sostenimiento para las terracerías y protección a la estructura, estos también podrán ser utilizados como dispositivos para tubo. En cuestión a los diseños de aleros, se realizan para evitar la erosión de los alrededores de la alcantarilla, evitar los movimientos horizontales y verticales de los tubos, en cuestión si fueran en tubos, guiar la corriente y permitir un mayor ancho de la vía y por ende dar mayor seguridad a los usuarios del camino. Como podemos observar en esta imagen, representamos el desviaje izquierdo y el desviaje derecho, así como también cómo se puede dar el casteo de un desviaje derecho y cómo está implementado, y también el desviaje izquierdo y cómo se puede representar y cómo se puede dar. De igual forma, los aleros, que sería el alero de entrada y uno de salida, podemos observar en este lado.
y a esto dependerá si es un alero corto y si es un alero largo. Como podemos observar, aquí tenemos el alero largo y un alero corto con las letras G de alero corto y J de alero largo, así como también J' y J', que es esta J' y este J'. De igual forma podemos observar en ambos casos la longitud del lado izquierdo y la longitud del lado derecho. Proseguimos con el cálculo dimensional de los aleros. Enseguida podemos observar que tenemos una planta y una elevación de los aleros. En la planta podemos observar que tenemos el alero largo con la letra J denominada y el alero corto con la letra G, el eje del camino y el eje de la obra. De igual forma tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, que para cada uno de los lados tenemos sus respectivas fórmulas de cada lado, como podemos observar. Ahora bien, para implementar o saber cuál es el alero corto y cuál es su fórmula, podemos observar en este lado donde dice nuestro alero largo, que está denominado con la letra J, que es igual a n entre coseno de beta más e, y para el alero corto es G igual a n entre coseno de alfa menos e. De igual forma podemos observar J', que la vemos aquí, es para saber aquí la distancia, igual J', que la podemos observar en este lado. Para G' la podemos observar de este lado, y para G' es de este lado. Para esto tendremos una condición que dice que los extremos de los aleros largo y corto serán equidistantes de la hora. De lo anterior resulta que G' es igual a J'. De igual forma lo podemos observar en esta condición, en esta tabla, para que igual no se nos olvide cuando realicemos algún ejercicio. Para saber cuál es el resultado de beta, podemos implementar esto, que igual está en la tabla, y ya tendremos que ocupar y sacar cuáles son los ángulos y las funciones como se muestra en esta tabla. Esta tabla es de gran utilidad para realizar un ejercicio para el cálculo dimensional de los aleros. También viene lo que es los auxiliares y sus respectivas fórmulas para poder calcular, y las dimensiones en el que se puede checar las normales, o si en dado caso es exviejadas, que es nuestro tema que estamos exponiendo. Igual vienen las respectivas fórmulas, y hasta abajo datos del terreno también podemos apuntar cuáles son los datos y si agregamos alguna nota. Bueno, pues esto sería todo. Yo creo que en el ejemplo se expondrá un poco mejor de lo que estamos hablando y de los temas anteriores de mis compañeros. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.